a iniciar este tema hablando de traiciones. Sí, lo que voy a decir ahora lo siento, lo pienso al 350%. Usted siéntase en el derecho a pensar como a usted le parezca. Pero créame, esto que voy a decir, yo no solo lo creo, sino que lo lamento muchísimo. Porque yo no soy familiar de ninguno de estos traicionados que les voy a poner ahora mismo y van a ver el último traicionado al que me voy a referir cuál es. Sin embargo, a todos ellos los respeto, los admiro y yo que soy un recién llegado a lo que sería el exilio, 15 años, si 20 años no son nada, dígame usted 15 años que son, mucho menos, ¿verdad? He mirado siempre con un respeto que bordea, rayano en la devoción, con aquellos nombres que salieron de Cuba. Algunos nacieron, en algunos casos quiero decir, nacieron aquí, otros sí nacieron allá, pero fueron trasladados chiquiticos acá, otros escaparon jovencitos para acá, pero fueron creando poco a poco eso que hemos dado en llamar exilio histórico, si usted le quiere poner el apellido, yo lo voy a dejar sencillamente en exilio, porque es un conjunto de prácticas, un conjunto de acuerdos y además de progreso, de evolución, malas prácticas en algunos casos, corrupciones en otros casos, indecencias, porque los seres humanos somos así y porque desgraciadamente los cubanos tenemos algo retorcido, tenemos algo un poquito podrido que ojalá podamos ir subsanando en un futuro democrático, ¿no? Pero bueno, sea como sea, hay nombres que para mí han sido sagrados en todo momento y que, ¿sabe qué? Eran sagrados en este exilio hasta la llegada de Donald Trump. Había un conjunto de nombres que cuando se mencionaban en este exilio, y lo puedo dar en primera persona, yo puedo dar fe de ello porque tuve contacto directo de primerísima mano con algunos de ellos y yo pude ver el panorama. Yo pude ver a qué se referían. Nombres que habían tenido una trayectoria inagotable de lucha contra el castrismo, con activismo directo, con acciones a veces directas desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de poner recursos, de dejarse la vida a veces directamente combatiendo el castrismo. Aparece en el horizonte en el 2016 un neoyorquino que no ha hecho un carajo en toda su billonaria vida por la libertad de Cuba, que no se ha sacrificado, que no había mencionado siquiera la palabra Cuba como no fuera para pensar en invertir, empresario al fin, en unas costas maravillosas, y de repente algunos de esos nombres a los que veneraba el exilio histórico se le comienza a vapulear por no sumarse al carro de ese individuo. Y ahí yo digo esto, yo miro y yo digo, estamos un poquito podridos por dentro. Estamos un poquito jodidos por dentro. Yo voy a poner esto ahora mismo, porque a donde quiero llegar, usted dirá, ¿a dónde vas con esto? No se preocupe que yo sé perfectamente a dónde voy. Mire, yo voy a comenzar por el caso más obvio. Para mí este es el caso más obvio de todos. Por varias razones. A nivel personal, usted sabe la amistad que me unió a él. Para los que no lo reconocen, este es el gran Carlos Alberto Montaner. Creo que con diferencia, el cubano americano, el cubano exiliado, el miembro del exilio histórico puro y duro, al que más ha odiado el aparato cubano en la esfera intelectual. No ha existido un escritor periodista más odiado por Fidel Castro directamente y toda su claque y todo su aparato que Carlos Alberto Montaner. A Carlos Alberto Montaner lo que menos le decían era terrorista. Un individuo que no era, jamás fue ningún terrorista, ¿verdad? Los libros de Carlos Alberto Montaner le han abierto los ojos a incontables generaciones de cubanos, este que está hablando incluido, que tuve la dicha de leer Viaje al Corazón de Cuba siendo muy jovencito y para mí fue un antes y un después, por la diferencia entre la historia que me contaba la escuela cubana y lo que me contaba este gran hombre. Alguien en su sano juicio, como no sea miembro de una pandilla fascinerosa de otra índole, pero fascinerosa para mí también,
puede salir a decir que este hombre es un comunista, que este hombre es un antipatriota. Bueno, eso jamás, pero le pasó siquiera por la mente a nadie hasta que llegó Donald Trump. Y como llegó Donald Trump y como este individuo con la honestidad, con la decencia, con la altura, la inteligencia a la que le tiran piedras a aquellos que no entienden las palabras y tratan de meritarte diciendo toda esa verborrea, todo ese palabreo. Yo inmediatamente cuando me dices eso sé lo que te pasa, ¿eh? Te sientes acomplejado o acomplejada porque no entiendes, porque no eres capaz de hablar como yo. No es culpa mía. Me he quemado las pestañas, me he pasado la vida. Tengo alrededor mío 200 libros permanentemente. Yo lo siento, si tú no lo has hecho es culpa tuya, no mía. Si tú no me entiendes y te sientes acomplejado, es problema tuyo. No voy a dejar de hablar yo, ni voy a dejar de utilizar esos términos, ni esas referencias históricas para que tú te sientas mejor. Lo siento mucho. O no siento un carajo, no voy a ser hipócrita. Y aquellos que hablan así de personas como esta son aquellos que no tiraron un tiro, que no le deben nada a nadie, porque los que tiraron tiro, los que fueron activistas y los que combatieron permanentemente al castrismo, respetan a hombres como este. Siempre, en todos los casos. Pues bien, un grupo de pendejos que no hicieron nada en Cuba, que no se buscaron ningún problema en Cuba, jamás, ¿verdad? Calladitos se veían más bonitos, que no fueron expulsados de ninguna parte, que no fueron encarcelados, que no tuvieron cojones de nada. Salieron a decirle desde entonces que era un comunista atapiñado, que era un traidor. Uno de ellos, voy a mencionarlo por su nombre, no, me voy a ahorrar eso porque no es un personaje público, es alguien a quien conozco personalmente, un periodista con quien en algún periodo de mi carrera como estudiante tuve muchísima cercanía, tuve muchísima cordialidad. Un individuo obsesionado con otros fanatismos que después lo llevaron, me imagino, a creer que el mundo era de otro comportamiento y de otra naturaleza. Me imagino que a estas alturas debe estar afirmando que la tierra es plana, ¿no? Ya no dudo nada de él. Salió a decir, por ejemplo, por esos días que era un traidor a la causa cubana. Yo recuerdo perfectamente el primer encuentro que tuve con Montaner, creo que se los he contado a ustedes, en La Casita. Así se llama el restaurante de la calle 8. Y recuerdo perfectamente, estábamos un grupo de personas, yo fui invitado a conocerlo porque yo lo había pedido. Llevaría yo aquí 2 meses en Estados Unidos. Y recuerdo la cantidad de interrupciones que hubo ese día, y se los he dicho antes, de cubanos, de cubanas, de parejas, de familias que se acercaban a saludarlo y a decirle una y otra vez el próximo presidente de Cuba. Y a él aquello le incomodaba, ¿no? Es como que no sé bien cómo responder, es un elogio enorme, ¿no? Pero al mismo tiempo demostraba la admiración hasta, repito, que llega un individuo que me gustaría que alguien me preguntara, que alguien me explicara un solo sacrificio, uno, yo pido uno nada más, que haya hecho por la causa de la libertad de Cuba. Un solo sacrificio que haya que agradecerle a Donald Trump y que haya cambiado la faz de la tierra o que haya cambiado al menos la realidad cubana. No existe un hombre que murió pensando, sufriendo y padeciendo y escribiendo por Cuba, defenestrado por la admiración y por la adoración hacia Donald Trump. Desgraciadamente no es el único. Esto que voy a poner a continuación es muy representativo también. ¿Alguien me puede decir que hay mayores símbolos de lo que es prosperidad, capitalismo, de lo que es salir adelante, lo que es hacer plata, generar dinero, generar un imperio capitalista en los Estados Unidos viniendo de la nada? Ahí los tienes. Que Emilio fue hasta lavaplatos. Que ambos tienen una historia de superación de 3 pares de cojones y son algunos de los hispanos más ricos de los Estados Unidos. Por lo menos han estado en varios listados. Que esta pareja, que este matrimonio, sin alaracas, sin presunciones, sin andar haciendo showcito de nada, sin ser el equivalente a lo que es Carlos Lazo y Puentes de Amor cada vez que lleva 4 bolsitas de mierda o cada buchecito de lo que sea, ¿no? De leche o de un medicamento y hay todo un show. No. Tranquilitos y en silencio, sin hacer absolutamente ningún tipo de ruido. La cantidad de respaldos y la cantidad de donaciones, la cantidad de presos políticos en décadas, antes de que existieran redes sociales y Facebook y todo esto, esta gente estaba poniendo dinero en función de eso. Calladitos. Repito, sin hacer show, como se debe hacer en muchos casos. Me encantaría poner un ejemplo ahora mismo de un sponsor de este programa
No voy a decir cuál. Pero hay un sponsor de este programa que este fin de semana o hace unos días me contactó porque quería ayudar, quería hacer una donación a una causa humanitaria que algunos de ustedes conocen y que no voy a mencionar porque no quiero dar pistas. Y me exigió que no podía decir nada, que no le interesaba ningún tipo de publicidad ni de reconocimiento. Le interesaba ayudar a esas personas y punto final. Emilio y Gloria Estefan han sido ejemplos de lo mejor de esta comunidad. Emilio y Gloria Estefan organizaron la última manifestación verdaderamente multitudinaria que ha tenido Miami. Poquito antes de que yo llegara, dicho sea de paso. ¿La recuerdan algunos? ¿Ya la han olvidado? ¿Ya olvidaron las imágenes de ellos marchando en la calle 8 vestidos de blanco por las damas de blanco? Literalmente decenas y decenas o cientos de miles de cubanos. Ahí hubo que cerrar calle 8, Brickell y todo eso estuvo cerrado, Pequeña Habana completo, porque aquello era colosal. Esta gente en función de eso. Pero ¿qué sucede? Que estos que han sido una piedrecita en el zapato para el castrismo, los que han sido luchadores frontales, los que no les han dejado pasar una, los que nunca han tenido una palabrita ni de acercamiento, ni de voy para aquí, ven para acá, dijeron en todo momento, no, pero este individuo no me representa a mí. Pero este individuo que habla así de los inmigrantes, que desprecia, que dice que terroristas, que traen un puñado de los buenos y que dice que coger a las mujeres por sus partes privadas, no, esto no me representa a mí. Traidores. Traidores, repito, aquellos que nunca hicieron absolutamente nada en Cuba, nunca, no hay nada que agradecerles. Aquellos que aquí no se han sacrificado un carajo en nada más allá de publicar un post y un hashtag, y que después cuando de repente la política de la Casa Blanca cambia, te dicen, no, America First, Cuba ya no me interesa. Hipócritas, doble moral. Se erigen en censores y cuestionadores de estos, ¿no? Este otro que les voy a poner hace muy poco, ya hablamos de él aquí. Un hombre que ha hecho huelgas de hambre, un hombre que ha destinado su vida a rescatar balseros, un hombre que ha abogado hace muy poco, y quiero darle las gracias, no recuerdo tu nombre ahora mismo, pero que sepas que lo vi. Déjeme atomizarme la garganta. Que sepas que vi tu comentario, que me comentó en YouTube. Yo fui uno de esos cubanos torturados en Bahamas. Yo pasé los peores días de mi vida encarcelado en Bahamas y le tengo un agradecimiento enorme a este hombre que fue uno de los que hizo más ruido y que permitieron, precisamente, impulsaron las negociaciones políticas para que nos liberaran de las Bahamas. Ramón Saúl Sánchez, al que la dictadura cubana llama también terrorista, al que los enemigos de la libertad, de la democracia y del exilio cubano consideran un terrorista, era una figura intocable. Hasta que el otro día, hasta que hace muy poco, en primer lugar, hasta que hace bastante, algunos se dieron cuenta de que no podían contar con él para reírle las gracias a un individuo que era un demagogo. Un individuo que llegaba ahí a la brigada 2506 muy ricamente, lo que hacen todos, que pasaba por el Versalles un día, lo que hacen todos, les decía lo que querías escuchar y punto final. Y como Ramón Saúl Sánchez ha advertido el peligro antidemocrático que está ocurriendo en este país, pues ahora de repente es otro traidor a la causa cubana. Le ronca los cojones. Por eso digo que somos un cementerio. Fíjense, aquellos que pensaban que yo estaba diciendo que Cuba era un cementerio y lo estaba viendo distante. No, Cuba y la comunidad. Aquí todo está putrefacto, señores. Esto hay que sanearlo en el futuro. Las décadas que van a tomar para librarnos de esta putrefacción y de esta adoración y de esta injusticia. ¿Saben por qué? Porque entonces ahora voy a caer justamente en lo último que considero una traición. Los comentarios que yo estoy viendo por parte, mira, de aquellos que se han beneficiado históricamente o aquellos que tuvieron un beneficio que ellos no advierten porque la ignorancia es muy atrevida siempre y es muy rápida. Aquellos que salen a hablar sin saber, por ejemplo, y sé que los tengo ahora ahí, sé que tengo a muchos ahí. Televisión Martí nunca se ve, eso lo he dicho yo muchas veces. Lo que usted no sabe, por ejemplo, es que hace años que la televisión, la señal, se cortó. Y se destinaron esos fondos y se desvió todo el presupuesto que había de la televisión puramente al contenido online, que sí se ve. Y el canal de YouTube sí se veía. Y las publicaciones en la web sí se veía. Y en redes sociales sí se veía. Y todo el trabajo que estaban haciendo sí se veía. En internet. Algunos creían que seguía llamándose, bueno, el nombre sigue siendo, o seguía,
siendo Radio y Televisión Martí, porque era el brand, ¿no? Porque era la marca. Pero todo esto se modificó hace mucho tiempo. Y ahora yo voy a entrar a hablar en detalle de esto. Y voy a tener que hacerlo con la mayor delicadeza, cuidado, pero justicia de la que voy a ser capaz o de la que puedo ser capaz. Porque voy a tratar de mirar todas las aristas. Pero a aquello me refiero con traición. De igual forma que considero que un sector podrido, desgraciadamente lo peor de este exilio y de muchos recién ingresados a este exilio, traicionaron a Carlos Alberto Montaner y a luchadores como él, traicionaron a Emilio, a Gloria, han traicionado a todo el que se te ponga delante cada vez que alguien venía a decir, no, pero el intercambio cultural, no dejan ir a fulano, no dejan ir a mengano. Óyeme, Willy Chirino tampoco se ha sumado a esta comparsa, o no lo han notado. Yo estoy convencido de que aquellos que utilizan una y otra vez la referencia a Celia Cruz, si Celia estuviera viva, si Celia no se montaba en el carricoche del trompismo, también la iban a denigrar. Estoy convencido, no tengo ninguna duda. Aquellos que se hacen los muy celistas o crucistas, no sé cómo decirlo, ¿no? Se parece a cruifista. Los que te utilizan a Celia mañana, tarde y noche, si Celia Cruz no le daba su apoyo, su endorso a Donald Trump, también se le hubieran virado a Celia Cruz, porque eso somos. Porque así estamos de podridos. O así están, perdónenme, yo tengo bien clara mi admiración y mi respeto. Y cuáles códigos yo no violo. Y quién para mí es merecedor de mi admiración y quién no. Estoy convencido, repito, de que si Celia Cruz estuviera viva, no sé si lo iba a apoyar o no, yo no lo puedo saber. Pero en el caso de que no lo hubiera apoyado, los mismos que llevan décadas poniéndola como ejemplo, la iban a defenestrar, la iban a denigrar, la iban a llamar traidora. Porque ¿saben qué? La misma Radio y Televisión Martí que le dio cobertura cuando no existía nadie más, cuando estaban solamente ellos, cubriendo y siguiendo las denuncias y explotando. Miren, señores, cuando el mismo caso que yo les hablé hace muy poco de Orlando Zapata Tamayo, no existía la mayoría de las plataformas que hay hoy, pero sí existía Radio y Televisión Martí. ¿Quieren que les diga más? Voy a aprovechar para decirlo. Cuando a este servidor que está aquí lo expulsaron de la prensa cubana y publiqué todo lo que publiqué en internet y denuncié lo que me estaban haciendo, a mí Radio y Televisión Martí me llamó en varias ocasiones. Más de un periodista. Fíjense que no quiero mencionar a ninguno en particular porque no quiero ser injusto dejando a otro fuera. Mi caso, la exposición de lo que estaban haciendo conmigo, mi alerta de que me estaban queriendo crear un caso de delincuencia, de proxenetismo, de las aberraciones que a ellos se les ocurrieran, sí estaban saliendo, tanto en las plataformas online de ellos como por Radio Martí. Que alguien salga aquí a decir a estas alturas, porque aparece Elon Musk, sudafricano, multimillonario, hombre más rico del mundo, sudafricano, nacido en Sudáfrica, americanizado poco después, al que la causa cubana no le debe un reverendo carajo, porque salga el neoyorquino, el otro hijo del multimillonario, que tampoco ha hecho un carajo por la causa cubana, y te digan, estos son los enemigos de repente, y que salga toda la turba indecente a arremeter contra Radio y Televisión Martí, y desde Cuba los dictadores comiendo popcorn, diciendo, ¡qué maravilla! Pero ahora es el propio exilio histórico el que está defenestrando a esta gente. De repente ahora no hay ni gota de agradecimiento. Durante décadas Radio Martí fue el sostén informativo, mejor o peor. Cuando no existía nada para informarse, al margen de los mecanismos dictatoriales de Cuba, existían ellos. ¿Y sabes qué? Es más que voy a quitar esto para decir esto en cámara yo. Eso no va a contrapelo de querer administrar mejor los fondos. Eso no va en contraposición con querer hacer un uso más racional y hacerlo mejor, porque el primero que los ha criticado soy yo. No me oculto, por eso les dije hace un momento, yo voy a tratar de ser lo más justo posible. Decir que lo han hecho permanentemente bien es mentir. Claro que lo han hecho mal. Claro que están esas desgraciadas denuncias de Tommy Regalado, o denuncias no, terminó
demostrándose que era cierto, que había inflado reportajes, que si morteros, que si todo era mentira. Tomás Regalado, dicho sea de paso, para todos aquellos que salen a pervertir todo esto, ¿por qué los que salen a cuestionar hoy a Tomás Regalado no lo hicieron en su momento? ¿Saben por qué? Porque era republicano. Y salen hoy a decir, esto es una corruptela demócrata, pero si el hijo del que hizo todo esto es un conocido republicano, miembro del exilio histórico de este pueblo, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es la cochambre en la que algunos quieren enlodar a todo el mundo y no ver lo que verdaderamente vale la pena? Y es que sí ha sido un mecanismo que le ha sido bastante incómodo al régimen cubano. ¿Y saben qué? Nunca ustedes me van a escuchar a mí decir toda esta mierda hay que cerrarla, esto perdió. No. Yo creo que han jugado un rol muy importante y han sido un factor muy importante. No por gusto, han tenido el respaldo durante décadas de tantos congresistas y de tantas figuras políticas. Vamos a hacerlo mejor, vamos a reestructurar, vamos a modificar, vamos a actualizar. Eso te lo firmo al 150%. Al 150%. Pero que tú salgas hoy a defenestrar a personas que han realizado un trabajo honorable, no me importa si han sido trompistas o no. Fíjate cómo es que yo no estoy en la cuerda de tú eres trompista, tú votaste por esto, jódete. A mí, perdóname, yo estoy por encima de eso. Porque yo no estoy pensando en Juan, en Pedro, yo no estoy pensando en Mario Pentón, que es mi amigo, ¿ok? Yo no estoy pensando en personas en particular, yo estoy pensando en toda la institución. Yo estoy pensando en lo que ha representado esa oficina de transmisiones hacia Cuba. Y yo estoy viendo que somos tan desgraciadamente malagradecidos que sí hemos sido capaces de preferir, repito, a un ídolo color naranja, al Salvador, al Mesías, al capo, ¿verdad? En lugar de las figuras que realmente se han dejado la vida por nosotros. Si tú que me estás viendo has sido capaz de llamar traidor a Carlos Alberto Montaner, que vivió y murió por la causa de Cuba, que le dedicó su vida, su obra, su intelecto, su ejemplo, su activismo a esa causa, ¿cómo carajo tú te vas a llamar patriota y tú vas a creer que realmente tú representas algo para la causa cubana? ¿De dónde sacas de tan podrida teoría que sencillamente es una forma de darte cariñito a ti, pero que no es real? Yo les voy a decir una cosa. Todo lo que está pasando es una reevaluación y un reajuste de muchos conceptos y de muchos códigos. Y algunos lo están descubriendo ahora. Algunos están descubriendo ahora quiénes eran los verdaderos enemigos. ¿Y sabe quiénes son mis verdaderos enemigos? Mis verdaderos enemigos son los malos seres humanos. La gente mala. La gente mierda. La gente sin códigos, sin valores. No la gente que vota de este color o de este otro. A mí eso qué carajo me importa. Si tú eres un buen ser humano, si tú tienes códigos, si tú tienes valores, yo te quiero en mi equipo. Nunca te voy a preguntar por quién votas, con quién te acuestas, a quién le rezas, en qué crees. Eso no es problema mío. Pero aquí hay mucha gente mala, aquí hay mucha gente que se alegra del problema de los demás. Gente, esto es divertido. Gente que trata de estafar todo lo que puede al IRS en sus declaraciones de impuestos. Por no decirte gente que trata de estafar a las agencias o a las compañías de seguros en todo lo que puede, pero ahora está diciendo, sí, muy bien, recorten, vamos a ahorrar ese dinero. Tú, que eres un estafador, tú que llegaste de Cuba ayer, como quien dice, y estás tarjeteando o estás tratando de ver, ¿verdad?, cómo desfalcas y cómo le robas a este sistema, te sientes en la postura superior de cómo se han manejado esos fondos ahí, pero si es que el primer desfalcador eres tú. Vamos a poner este reportaje y así descanso un momento la garganta. Este reportaje de, creo que es Telemundo este fin de semana, porque bueno, para colmo todo esto pasó durante el fin de semana. La noticia de la cesación inmediata de la baja administrativa en la que estaban poniendo a los empleados de Radio y Televisión Martí. Vamos a ver cómo se maneja esto. La administración del presidente Donald Trump ha puesto su lupa sobre el presupuesto de 7 agencias federales y una de ellas es la que controla las operaciones de Radio y Televisión Martí. Trump ha pedido una reducción máxima de gastos, generando preguntas sobre el futuro de estas emisoras. Fuentes facilitaron a Telemundo 51 el correo electrónico que todos los empleados federales de Radio y Televisión Martí recibieron el sábado. Una licencia administrativa temporal con pago y beneficios
pero que prohíbe a los trabajadores acceder a las instalaciones de la emisora en Miami y que les adelanta se les pudiera pedir la devolución de sus pases de prensa, identificaciones y recursos de trabajo. Todo responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump la noche del viernes. Va dirigida a 7 entidades federales, entre ellas la Agencia de Medios Globales, a la que pertenece Radio y Televisión Martí. El documento dice que las entidades deberán reducir sus funciones y el personal asociado al mínimo requerido por la ley. Antes de 7 días, los titulares de la agencia deberán explicar qué componentes o funciones de la entidad, si los hubiera, están exigidos por la ley y en qué medida. Está escuchando Radio Martí. Radio y Televisión Martí fueron fundadas por leyes federales aprobadas respectivamente en 1984 y 1990 con la función de penetrar el bloqueo informativo del régimen cubano. Sus operaciones se dirigen desde la Oficina de Transmisiones a Cuba y a su vez esta oficina integra la Agencia de Medios Globales. En 1995, Martí llegó a contar con un presupuesto de $80 millones, pero su financiamiento se ha reducido durante décadas y a través de administraciones republicanas y demócratas. Registros públicos indican que en el 2024, Radio y Televisión Martí operó con $12.9 millones, uno de los presupuestos más bajos en 4 décadas. Mantenerla en el aire ha sido un empeño de congresistas cubanoamericanos del sur de Florida. A inicios de marzo de este año, esto declaraba Carlos Jiménez. Si están cortando lo que es los fondos para Radio Martí, no estoy en favor sobre eso. Sí, se tiene que ajustar. Pero dígalo. ¿Usted sabe por qué dijo eso? No estoy de acuerdo con eso, porque lo sorprendieron. Dijo eso porque no lo sabía. Durante esa entrevista fue donde él confesó. No estaba enterado. Bueno, este individuo no está enterado de nada. Este hombre no sabe ni cómo se llama, ¿no? Pero ¿dónde están las declaraciones de él? La de María Elvira ya la vieron, ¿verdad? Yo la publiqué. Radio Martí, déjame leerle. No lo voy a poner en pantalla, pero le voy a decir cómo dice, porque no lo había subido acá. Dice la declaración de María Elvira. Déjame ver dónde la tengo. Coño, qué lástima, no la tengo aquí a mano. La voy a buscar antes de que termine el reportaje. Donde dice prácticamente el agradecimiento a Radio y Televisión Martí. Seguiremos trabajando con el presidente Trump. Pánico tienen a tener cojones o a tener ovarios para decir esto es una aberración. Si esto, óigame lo que le voy a decir. Los mismos que salen hoy a justificar esto, partida de hipócritas. Si esto lo hubiera hecho el viejito anterior, estarían ahora mismo rasgándose, no las vestiduras, la piel. Les veríamos los intestinos. Comunistas, amigos. No, pero lo hace el gran titán patriota. Entonces todo lo que le haga yo tengo que lamerle los tobillos, por no decir una grosería peor. Ninguno de ellos ha tenido cojones de salir a defender y decir, no, nos oponemos completamente a esta medida. Porque no tienen timbales, porque no tienen decoro. Porque es a esto a lo que nos referimos cuando hablamos de la peor politiquería barata que puede existir y desgraciadamente la tenemos nosotros, la comunidad cubana, representándonos en Washington. Radio Martí, pero yo creo que Radio Martí es necesario para que los ciudadanos de la isla puedan obtener esta información sin tener la interferencia del gobierno. Durante 2024, el presupuesto de Radio y Televisión Martí constituyó apenas el 1.47% de los $877 millones en las partidas de la Agencia para Medios Globales. Para el año 2025, las emisoras tenían una plantilla proyectada de 71 trabajadores federales. Bien, hoy intentamos contactar a la oficina de la sede de Medios Globales en Washington, D.C. para tener su pronunciamiento oficial en este asunto, pero hasta el momento no hemos recibido su respuesta. Dice María Elvira, Radio Martí ha sido clave para contrarrestar la propaganda del régimen de Castro Díaz-Canel. Mientras los programas y las agencias del gobierno federal se reestructuran, seguiré trabajando con el presidente Trump para asegurarnos que el pueblo cubano tenga acceso a las noticias sin censura que necesita y merece. María Elvira nunca da ninguna solución. María Elvira todo te lo pone en el cielo, todo es un globo, todo es un bluff, todo es humo para que lo dejes ahí, punto final. Aquí no hay una declaración concreta de me opongo o respaldo, ¿verdad? Y han estado perdidos los tres en los últimos días. No hay forma de encontrarlos para que se pronuncien a favor o en contra. Pero claro, directo, no con majomías y no con recursos y eufemismo. No. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Y si no estás de acuerdo, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque la realidad del caso, yo vuelvo a decir, esto es divertido. Esto que está pasando ahora mismo es divertido. Porque mira, por ejemplo,
Mucha gente que está ahí dentro, muchos de los que trabajan ahí, por ejemplo, en Radio y Televisión Martí, que los conozco sus nombres, no me soportan a mí. Porque han sido parte de la tribu trompista. Algunos, yo sé que me profesan un odio tremendo y yo hoy estoy defendiéndoles su trabajo. Y yo hoy estoy en la postura a contracorriente de los que dicen reestructurar, reformular, vamos a manejar mejor, vamos a bajar los salarios, porque muchos ganan un billetal, lo han ganado durante muchísimo tiempo haciendo 2 o 3 cositas, completamente de acuerdo, pero tienen que seguir. Pero vamos, esto es un símbolo, señores, estamos desmigajándonos o no lo entienden. No entienden que dentro de 20 años, si permitimos todo esto, si se sigue permitiendo, ¿qué va a quedar de la identidad de este pueblo? ¿Usted sabe lo que va a quedar? Un grupo de groseros, maleducados, que tienen faltas de ortografía hasta en el hablar, diciéndole traidor a Carlos Alberto Montaner, escupiendo las estrellas de Gloria y de Emilio Estefan, diciéndole traidor a un patriota como Ramón Saúl Sánchez y defenestrando y denigrando también a Radio y Televisión Martí. Todo eso por adorar a su líder. Coño, y algunos no entienden cómo llegamos a ser lo que hemos sido durante tantos años, camino a 70 años, con un idiota como Fidel Castro. Con un individuo lamentable como Fidel Castro. Que te voy a decir una cosa. Cada día, y el otro día lo conversaba con un amigo que vio unas declaraciones de Fidel Castro, no sé en qué libro, y me decía, brother, ¿y de este es el tipo del que hablan como un genio? Yo creo que está un poco sobrevalorado. Yo le he dicho, yo siempre lo he creído. ¿Que era astuto? Sí, claro, pero astutos hay seres humanos por doquier. ¿Que era agudo? ¿Que tenía buen olfato? Sí, sí, claro. Político de primer nivel, un dictador de primer nivel, pero un genio. Ponerlo a la altura de los genios, eso es lo que la propaganda castrista se ha encargado de hacer. Y solamente un individuo como ese fue capaz de coger un pueblo entero, idiotizarlo y todavía hoy seguir teniendo la idiotización en sangre. Yo me burlo. A mí me gusta el color verde, por ejemplo. Me ha gustado siempre. Siempre, no de ahora. El color verde militar. Cuando yo veo a Zelensky, por ejemplo, vestido, yo digo, ese es el mío. Algunos te dicen, esos colores verdes me recuerdan a Fidel Castro. Usted está podrido. O la barba. Usted está podrido. Usted tiene a Fidel Castro en los genes, aunque usted no lo sepa. Fidel Castro le sigue ganando la partida. Tu punto de referencia es Fidel Castro. Ves a Fidel Castro donde quiera. Todo lo tienes que tirar exclusivamente contra un individuo que hizo tanto daño. Pero ¿sabes qué? La estupidización sigue ahí. Porque hubo personas, porque hubo una generación entera, hubo un país entero dispuesto a arrodillarse. Ponerse de rodillas y abrirse, voy a decir los glúteos, para decirlo de una mejor forma, para que el individuo les metiera lo que le diera la gana. Y empezamos a defenestrar a nuestras figuras históricas, culturales. Esto mismo, esto ya se ha vivido, ¿eh? Esto ya se vivió con Lezama, esto se vivió con Virgilio, esto se vivió con Cabrera Infante, con Dulce María. Lo que pasa es que algunos de los que hacen esto ni siquiera saben de qué rayo estoy hablando. Vamos a atacar a estas figuras. Estos no sirven para nada. Escritorcito, este es el mío. Este es el Dios. A este, con Fidel todo, sin Fidel nada. De Fidel es el que abre los mares. Exactamente lo mismo que estoy viendo hoy. Y al que Fidel elogiaba, al que Fidel ponía en primera plana, ese era intocable. Exactamente lo mismo que estoy viendo con Elon Musk. Exactamente lo mismo. Es dueño y señor de las almas de algunos, incapaces de decir, óyeme, pero ¿qué ¿sabes? ¿Qué horror es este? ¿Qué es esto que ha atentado contra la democracia, contra las instituciones? ¿Qué manera, señores, que nos enteramos de que le habían quitado a Radio y Televisión Martí el arrendamiento del edificio que tenían con todas sus oficinas, con todo su aparataje, con todos sus estudios? ¿Nos enteramos de casualidad o ya lo olvidaron? Y los que salen a celebrar esto, repito una vez más, muchos son los que cuando buscas el perfilito de Facebook tienen Patria y Vida. ¡Ay, sí, Patria y Vida, la libertad de Cuba! Hipócritas. Sencillamente eso, hipócritas. La traición, yo la estoy viendo directa. La traición de los personajes que mencioné ahora mismo, con los cuales usted puede tener diferencias. Usted, señores, usted cree que, a ver, usted tiene que pensar exactamente igual. ¿Usted cree que usted tiene que coincidir en el 100% o en el 95%, en el que sea, con una persona y seguir admirándola y seguir respetándola? Utilizar el concepto, utilizar el término traidor, bueno para nada, basura. ¿Ustedes saben quiénes están celebrando eso? Permítame ponerle para muestra un botón. Miren para acá, por ejemplo.
Este individuo, del cual hemos hablado en el pasado, que es, además de activista LGBTI, un revolucionario consagrado y un mediocrísimo, pésimo periodista del diario Trabajadores, lo cual ya lo dice todo, ¿no? El peor periódico que hay en un país donde no existe prensa. Imagínate tú. Este individuo, además de eso, es el vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, ¿verdad? Francisco Rodríguez Cruz. Miren las diversiones que ha tenido este fin de semana y miren a quién le divierte. Ustedes ven la línea rosadita, ¿verdad? Ven el subrayado que hay debajo de la foto. Gerardo de los 5:47, otro, y cuando tú abrías la foto, Gerardo muerto de risa. Ellos están divirtiéndose, ellos están gozando esto, y algunos de los que se dicen patriotas o patrioteros, sí, ya sé lo que piensan ustedes. Este individuo no solamente es revolucionario, es el cubano más feo y más flaco que existe en el país. Pero bueno, ahí lo tienen. Coinciden las dos orillas. Cuando usted busca los perfiles en estos días de Gerardo de los 5, cuando buscas Raúl Torres, cuando buscas hasta Israel, cuando buscas al Necio, al Michel, cuando buscas Confilo, todos están celebrando y están diciendo, mira tú que estamos en consonancia con la administración Trump. Si usted no ve eso como algo positivo, si eso no le hace a usted reformularse sus propios conceptos, el que tiene un problema es usted. Y eso explica por qué llevamos camino a 70 años de dictadura. Desgraciadamente faltan algunos más.